capítulo 4. Filipenses capítulo 4, Philippians 4. Y voy a leer versos 6 hasta verso 8. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gracias, hermano. Se pueden sentar. Esta mañana quiero hablar con ustedes y compartir con ustedes sobre la paz de Dios. La paz de Dios en los tiempos más difíciles de nuestras vidas. Ahora, esta carta fue escrita a una iglesia, la iglesia en la ciudad de Filipos. Y Pablo es el autor, está escribiendo a ellos. Y Pablo habla aquí en verso 7 de la paz de Dios. La paz de Dios, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es más allá que podemos entender. Y primero, quiero ver el antecedente. ¿Cómo es que él llegó a la ciudad de Filipos y lo que sucedió allí en esa ciudad? Y por eso vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 16. Y en Hechos capítulo 16, vamos a empezar en verso 8. Y vamos a ver primero cómo llegó Pablo a esta ciudad de Filipos. En Hechos 16, verso 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahora, ¿quiénes son ellos en este verso? Ellos descendieron. Y ellos, aquí se habla de Pablo, de Silas, quizás Timoteo, porque se mencionan Timoteo en los versos anteriores. Pero también aquí en este grupo de hombres está Lucas, el autor de Hechos. Y quizás él se juntó con ellos en Troas. Y sabemos esto por verso 10. En verso 10 dice, cuando vio la visión enseguida procuramos. Ahora Lucas incluye a sí mismo. Está hablando de nosotros aquí en verso 10. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos. Entonces, hay un grupo de hombres aquí, Pablo, Silas, quizás Timoteo y Lucas, porque Lucas parece que se juntó con ellos ahí en Troas, en verso 8. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas, Lucas se junta con ellos. Y ellos, están en Troas y Pablo tiene una visión en verso 9. Verso 9, se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ayúdanos significa que hay más que una persona aquí que necesita ayuda. No es solo una persona, pero hay más que una persona. ¿Y qué tipo de ayuda necesitan? Nos dice en verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, ¿para qué?
es para que les anunciásemos el Evangelio. Es para predicar el Evangelio a ellos. Eso es el propósito de esto. Es el tipo de ayuda que ellos necesitan allí. Entonces, ellos son persuadidos y en verso 10 hasta verso 12, cuando vio la visión, Pablo vio una visión, enseguida procuramos, este grupo de hombres, incluyendo Lucas, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, están persuadidos que Dios los llamó para predicar, anunciar el Evangelio a ellos. Y en verso 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. Aquí está la ciudad de Filipos. Cuando ellos llegan allí, a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Es una ciudad de Macedonia, es la primera ciudad de esta área de Macedonia, una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces ellos llegan a Filipos, la ciudad principal de Macedonia, pero ¿qué encuentran allí en Filipos? Recuerden la visión de una persona en Macedonia que está diciendo, ayúdanos, ven aquí para ayudarnos. En verso 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Junto al río, en Filipos, hay un grupo de mujeres que se reúnen para orar. Ellos están allí orando. Y dice en verso 13, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué hablaron a ellas? Bueno, sabemos en verso 10, su propósito fue predicar el Evangelio a ellos. Entonces, estos hombres están predicando a ellas el Evangelio. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Después de hablar con ellas, en verso 14, hay una mujer que se convierte, se llama Lidia. Verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces Lidia se convierte, ella y también su familia, porque en verso 15, cuando ella fue bautizada, dice aquí, y su familia. Ella y su familia creyeron y fueron bautizados. Y ella nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces ella les persuadió a estos hombres a quedar en su casa. Entonces lo que vemos aquí es todo está bien. Pablo tuvo una visión en Troas, obedeció la visión y ellos fueron a Filipos, predicó el Evangelio a un grupo de mujeres que se reunieron al río para orar. Lidia y su familia se convirtieron y les dieron a Pablo y los otros un lugar para quedarse. Todo está bien para ellos hasta el verso 16. Porque en verso 16 vemos que hay una muchacha, dice aquí en verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración,
nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y aquí empiezan las dificultades de Pablo en esta ciudad de Filipos. Esa muchacha, dice aquí en verso 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, cuando Pablo echó fuera al demonio, que es algo bueno, pero hay unos amos de esta muchacha que a ellos, bueno, en verso 19, sus amos, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Ellos no vean una muchacha en un estado mejor que sin el demonio. Ellos, lo que importa a ellos es el dinero, la riqueza. No les importaba esa muchacha. Para ellos solo les importaba el dinero. Primera de Timoteo 6, verso 10 dice que porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y para los que apuntan, otros versos que pueden ver, también Santiago 5, 1 a 6 y Primera de Timoteo 6, 6 a 10. Pero por eso que hicieron Pablo y Silas, en verso 19, vamos a ver lo que pasó aquí. Pero viendo sus amos esto, que había salido la esperanza de su ganancia, ellos prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agopó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, azotaron a Pablo y Silas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces Pablo y Silas son azotados mucho y echados en la cárcel, en el calabozo interior y sus pies asegurados para que no pueden caminar. Es para que ellos no pueden escapar del cárcel. Pero la historia no termina ahí. Porque como José le dijo a sus hermanos en Génesis, ¿recuerdan la historia de Josué? Génesis 50, verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ustedes pensaron mal, hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Dios puede cambiar las cosas. Y las dificultades que estamos sufriendo, Dios puede usarlo para el bien. Y lo
lo que vemos aquí, el resultado de esto, es el carcelero y su casa van a creer y ser bautizados. Verso 25, vamos a leerlo, lo que sucedió aquí. Por a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero noten verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es que él oía a ellos hablando en la cárcel, oyó el evangelio de ellos. Entendió que él necesitaba ser salvo. Y ellos dijeron en verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El resultado de estar echado en la cárcel, Dios usó para el bien, para salvar este carcelero y a su familia también. Pablo había sufrido mucho en esta ciudad. Estaba azotado mucho y estaba en la cárcel con los pies, no puede caminar y habría sufrido tanto que incluso Pablo después habló de estos sufrimientos a otra iglesia. Si vamos a 1 de Tesalonicenses y verso 2, o capítulo 2, 1 de Tesalonicenses 2, verso 1 y 2. Pablo sufrió tanto en Filipos que describió esto a otra iglesia, la iglesia de los tesalonicenses. En verso 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados o maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces, pero a pesar de los sufrimientos que él sufrió en Filipos, Pablo luego escribe a los filipenses en Filipenses 4, verso 7. A pesar de estos sufrimientos que él sufrió en Filipos, y en verso 7 puede hablar de la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pablo tenía la paz de Dios y está escribiendo a ellos de Filipos
sobre esta paz que ellos pueden tener también. Y ellos vieron sus sufrimientos ahí, cuando fue puesto en la cárcel, todo eso, ellos vieron eso, las dificultades que Pablo sufrió. Y Pablo puede escribir a ellos y hablar de paz, pero ellos sabían que él sufrió muchas cosas allí. Y también sus condiciones actuales. Porque Pablo, cuando está escribiendo esta carta, está en la cárcel otra vez. Está escribiendo esta carta mientras él está en Roma. Dice en capítulo 4, verso 22, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César, porque está en Roma. Pablo está en Roma. Y también en capítulo 1 y verso 13, capítulo 1, verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Está en el palacio, en Roma, y está en la cárcel, escribiendo a los de Filipos sobre la paz de Dios. Y vamos a ver cómo llegó Pablo allí, en Roma, porque eso fue algo predicho en Hechos 21. En Hechos capítulo 21, nos habla de cómo va a llegar allí Pablo. En Hechos 21, verso 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viendo a vernos, él tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Eso es la manera en que va a llegar a Roma, atado. Y el Señor va a enviarlo, porque dice en Hechos 23, Hechos capítulo 23 y verso 11, en verso 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testificas también en Roma. Entonces, el Señor lo enviará a Roma para testificar allí también. Y cuando Pablo está en Roma, es el lugar donde está escribiendo esta carta a los filipenses. Está sufriendo otra vez. Tiene dificultades en su vida. Si regresamos a Filipenses capítulo 1, en Filipenses 1, Pablo ve un propósito en estos sufrimientos. En verso 12, él dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Hay un propósito allí en sus sufrimientos. Es para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor,
con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hay un propósito aquí. Pablo ve ese propósito en sus sufrimientos. Pero en sus sufrimientos, él tiene la paz de Dios. En las dificultades más difíciles de su vida, él tiene paz de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros tener esa paz en nuestras vidas? En este contexto, las dificultades, los del pasado, en el presente, Pablo está escribiendo en capítulo 4. En capítulo 4, verso 6, dice aquí, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es que no estemos ansiosos, sino orando a Dios. Nuestras mentes no deben estar llenas de las preocupaciones de este mundo. En Mateo capítulo 6, no voy a leer todo, pero el Señor Jesús habla de eso en versos 25 hasta 34. El Señor dijo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, de beber, por vuestro cuerpo, de vestir. ¿Qué vamos a comer? Todo eso, las preocupaciones de este mundo. Pero tenemos que enfocarnos nuestras mentes en el Señor y no estar llenas de las preocupaciones de este mundo. Ahora, eso no quiere decir que no nos volvamos perezosos y dejamos de trabajar. Porque la Biblia dice en Romanos 12:11, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Hay que trabajar y hacer nuestras responsabilidades. Y si vamos, por ejemplo, a 2 de Tesalonicenses y capítulo 3, 2 Tesalonicenses 3 y verso 10. Si alguien no quiere trabajar, la Biblia dice que tampoco coma. En verso 10, 2 de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, o es tranquilamente, que comen su propio pan. Entonces es que tenemos que trabajar tranquilamente. Y en nuestro texto de Filipenses 4, habla también de, bueno, que no estemos ansiosos, pero también habla de orar. En verso 6 de Filipenses 4, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Es que tenemos que orar al Señor. Y cuando oremos, estamos dando nuestras cargas al Señor. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Verdad? Ahora, en verso 7 de Filipenses 4, habla ahora de la paz de Dios que sobrepasa todo
entendimiento. Incluso en los tiempos más difíciles de nuestras vidas, podemos tener la paz de Dios. Pero esta paz no es para todos. Esta paz no es para los malvados, para los impíos. Porque Isaías 48:22 dice, no hay paz para los malvados, dice el Señor. Y otro ejemplo, si vamos a Isaías 57, Isaías capítulo 57, 57. Y verso 20. La paz de Dios para los impíos, para ellos no hay paz. Verso 20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ahora, la paz de Dios, esta paz proviene de mantener nuestras mentes en el Señor. En Isaías 26, verso 3, Isaías 26 y versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz es que Dios nos guarda en esta completa paz, pero es para aquellos cuyos pensamientos están en Dios. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Noten aquí que confiar en Dios es lo que nos mueve o nos motiva a mantener los pensamientos en el Señor. Si estamos confiando en nosotros mismos o en las riquezas o en las armas, no vamos a mantener nuestras mentes en el Señor. Y por eso la Biblia dice en Salmo 10, verso 4, que para el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Los malos no piensan en Dios. Y entonces para los malos no hay paz para ellos, porque sus mentes, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Están en las riquezas, en las armas, en sí mismo. Entonces no hay paz para ellos. La paz de Dios es para los que ponen sus mentes en el Señor. Estamos pensando en Él. Entonces, ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos nosotros? En la Biblia vemos que la paz de Dios se relaciona con mantener nuestros pensamientos en el Señor. Si vamos a nuestro texto, en Filipenses 4, versos 7 y 8, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hace? Dice aquí, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, de buen nombre, si hay virtud, de algo digno de alabanza, en esto pensar. Es que tenemos que pensar en cosas como estos. Pensar o meditar en estas cosas. Lo que describe en verso 8 son las cosas que necesitamos pensar en ellos y meditar. También vemos esto en Colosenses capítulo 3.
En Colosenses 3, verso 15, aquí vemos esta conexión entre la paz de Dios y nuestros pensamientos. En verso 15, la paz de Dios gobierne o reine en sus corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Y en verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia, o es que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Entonces es bueno memorizar las escrituras. Como dice en Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera o luz para mi camino. Para los que apunten, quiero darles otros versos. Josué 1, verso 8. Salmo 119, versículos 9 a 11. Eso habla de, en mi corazón he guardado tus dichos. Otro verso es Juan 14, 21. Jesús hablaba de él que tiene mis mandamientos. Y también Salmo 1 y Salmo 15. Si encontramos un versículo en la Biblia que nos ayude, es bueno memorizarlo. Bueno memorizar esos versos que nos ayudan. Y tener esos versos en nuestros corazones es como un tesoro para nosotros. Y es importante entonces que controlemos nuestros pensamientos. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10, y verso 3. 2 de Corintios 10, 3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí está, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento. ¿En qué pensamos? Hay una conexión en qué pensamos. Si estamos pensando en la Biblia, en las cosas de Dios, pensando en Dios, vamos a tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No importa las dificultades de nuestras vidas. Pablo estaba en la cárcel escribiendo esto y sufrió mucho en Filipos, pero él nos habla de esta paz que podemos tener. Nosotros podemos tener la paz de Dios y podemos tener esa paz por mantener nuestras mentes en el Señor. Bueno, un verso final que quiero compartir con ustedes se encuentra en Romanos 8. En Romanos 8, en versos 5 y verso 6. Porque los que son de la carne, ellos piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Amén, hermanos. Bueno, eso es todo. Hermano Rubén, ¿quiere despedirnos? Por favor.